nuestra vida cristiana, la primera de las asignaciones, la asignación número 7 concretamente, nos va a contestar la pregunta: ¿qué bendiciones enriquecen a los siervos de Dios? Y estará a cargo de nuestro hermano Efraín Altaver. Esta asignación empieza diciendo: Jehová nos bendice con las manos llenas. Seguramente que si todos meditamos en cómo Jehová nos ha bendecido durante toda nuestra vida, podemos corroborar de que es así, ¿verdad? Y es que estas bendiciones no solamente nos ayudan a sobrellevar estas dificultades del día a día, que sabemos que en estos últimos días es bastante complicado, sino que además enriquecen nuestra vida. Y como nos dice Proverbios 10:22, es una forma de enriquecer especial, porque dice que no trae ningún dolor. Es como un medicamento perfecto. Ese medicamento que nos ayuda a estar perfectos, pero además no tiene contraindicaciones. Una maravilla. Pero fijaros, vamos a ver, de las muchísimas formas que Jehová enriquece nuestra vida con sus bendiciones, vamos a ver en tres textos para recordarlo y ver pues lo bueno que es Jehová con nosotros. Para ver el primer puntito, vamos a verlo en Isaías 65:13. Y si queréis alguno de leerlo, hermana Estíbaliz. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Miren, mis siervos se alegrarán, pero ustedes pasarán vergüenza. Muchas gracias, Estíbaliz. Pues como nos dice Isaías 65:13, ¿cómo nos enriquece este texto de bendiciones? Hermana Gabriela Archena. Bueno, como leímos, el versículo dice que no vamos a pasar hambre, no vamos a tener sed, vamos a vivir alegres, y es que realmente vivimos en un verdadero paraíso espiritual, donde nos sentimos saludables y renovados. Jehová cubre todas nuestras necesidades espirituales, contamos con su palabra, con abundante alimento espiritual, y ahí es donde podemos comer, beber y alegrarnos. Sin duda, estamos ricos en sentido espiritual. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias. Muy buen comentario. Un paraíso espiritual, así es. Vamos a ver otro texto que también nos recuerda otra bonita forma de que Jehová nos enriquece. Lucas 11:13. ¿Quién desea leerlo? Hermana Rosy. Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. Muchas gracias, Rosy, por tu buena lectura. ¿Cómo nos enriquece según este texto? Hermana Tamara, de Baidez. Sí, pues gracias al Espíritu Santo Jehová puede producir en nosotros cualidades que son muy difíciles de tener, desde alegría, autocontrol y otras muchas que tenemos gracias al Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Qué importante el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando pasamos dificultades, cuando lo necesitamos, cómo nos cuida Jehová. Vamos a ver otro puntito. En Juan 13:35. Hermano Cámara. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nos enriquece este texto en nuestra vida? Hermana Elena de Monjas. Pues tenemos la bendición de contar con una familia espiritual que nos ama y que nos muestra amor sincero a pesar de ser de diferentes países, razas, diferentes costumbres y de nuestras imperfecciones. Muy bien, así es. Una familia espiritual impresionante, ¿verdad? Y es que cuando uno medita en todas estas bendiciones, en cómo Jehová enriquece nuestra vida, al final lo que nos sale es darle más a Jehová, intentar ampliar nuestro servicio, y además cuando hacemos eso, esas bendiciones, esa forma de enriquecer nuestra vida, aumenta. Vamos a ver ahora un vídeo en el que vamos a ver el caso de 3 hermanos, de cómo ellos al ampliar su servicio han enriquecido de mayor manera su vida. Veamos el vídeo. Joven, elige un camino en la vida que te dé paz. Muy bien, qué vídeo tan bonito, ¿verdad? Dice la pregunta, ¿qué nos enseña las experiencias de Harley, Ángel y Carly?
Aria. Nos enseñan que el amor de Jehová es muy fuerte y que nunca nos va a dejar tirados porque nos quiere. Muy bien, muy buen resumen. Podemos sacar muchas enseñanzas de estos vídeos, ¿verdad? No tenemos más tiempo, pero lo que sí que podemos aprender de estos hermanos es que cuando le damos un poquito más a Jehová, cuando queremos ampliar nuestro servicio, Él nos da más bendiciones aún de las que tenemos. Así que podemos hacernos esta pregunta. ¿Podríamos nosotros ampliar nuestro servicio a Jehová? Muy bien, pues también te damos muchas gracias, hermano Efraín, por tu presentación. A continuación tendremos la asignación Informe sobre la actividad del Departamento Local de Diseño y Construcción. Debido al aumento predicho por Isaías para los últimos días, con respecto a que se unirían a la adoración verdadera muchas personas, debido a esto la Organización de Dios ha visto la necesidad de construir, reformar y habilitar más salones del reino, así como también salones de asamblea. Esto hizo que el cuerpo gobernante viera oportuno crear en octubre del año 2013 el Departamento Mundial de Diseño y Construcción y a su vez en cada sucursal por todo el mundo el Departamento Local de Diseño y Construcción, que se conoce por las siglas LDC. Bueno, ¿qué función desempeña este departamento? ¿Qué ha logrado desde su existencia? ¿Cómo podemos colaborar todos nosotros, incluidos los más pequeños, con este departamento? Y una pregunta muy importante, ¿cómo se sienten los que participan como voluntarios con el LDC? Bueno, pues estas preguntas las vamos a contestar en un vídeo que vamos a ver a continuación. Ponemos el vídeo. Sin lugar a duda muy interesante, ¿verdad? Solamente destacar un denominador común que se veía en las caras de los hermanos, sonrisa y felicidad. A continuación vamos a ver una serie de diapositivas donde se anunciarán unos cambios muy interesantes respecto a este asunto que estamos considerando de este Departamento Local de Diseño y Construcción. Por medio de este informe de 2025 nos complace compartir con vosotros los cambios emocionantes que se están produciendo en los trabajos del Departamento Local de Diseño y Construcción. Durante el último año se han construido 3 nuevos salones del reino y 12 han sido objeto de una renovación importante. 2 de ellos debido a los graves daños que sufrieron por la Dana en Valencia. Además, en el último año se han completado al menos 103 proyectos de mantenimiento. Nos gustaría daros las gracias por apoyar el importante trabajo que hacen los más de 180 capacitadores de mantenimiento y sus auxiliares. Los trabajos de mantenimiento incluyen la limpieza, pequeñas reparaciones como la pintura, el cuidado de los equipos como la limpieza de los filtros de aire acondicionado y otros trabajos importantes. Nos alegra ver que los cuerpos de ancianos y las congregaciones comprenden que el mantenimiento del Salón del Reino forma parte de nuestro servicio sagrado. Todos los miembros de la congregación pueden ayudar en los trabajos de mantenimiento, hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, e incluso niños que estén acompañados de sus padres. Como dice segundo de Crónica 34:10, todos pueden restaurar y reparar la casa de Jehová. También nos gustaría informaros que durante los meses de verano de 2024 se organizó un campamento de verano de construcción donde se invitó a más de 50 hermanos y hermanas jóvenes como voluntarios de construcción de tiempo completo para colaborar con distintos grupos de construcción. Os alegrará saber que este año también se organizará un programa similar. Queridos jóvenes de entre 18 y 25 años, si queréis disfrutar de la experiencia de trabajar en la construcción de obras teocráticas, aunque no tengáis ninguna habilidad o conocimiento de la construcción, llenad una solicitud A19 y, por supuesto, orad a Jehová sobre vuestro deseo.
Estos son algunos comentarios de jóvenes que participaron en este programa el año pasado. Jehová me demostró su amor leal. Todos me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Con la ayuda de Jehová y con la ayuda de los hermanos que te enseñan y capacitan, terminas aprendiendo mucho sobre un oficio en particular. Y fue una bendición y un verdadero regalo de Jehová. Todavía queda mucho por hacer en los distintos trabajos del LDC. Y nos gustaría daros la gracia por continuar orando para que Jehová bendiga todos los programas de construcción. Os rogamos que sigáis analizando vuestra disponibilidad para llenar una solicitud A2 o A19 y que participéis de buena gana en el programa de mantenimiento y limpieza de vuestro Salón del Reino. Pues esto es todo con respecto a esta asignación y ahora damos paso al estudio bíblico de congregación, que estará a cargo de nuestro hermano Ismael Martín y su lector Jairo Bejarano. Pues bienvenidos a todos al estudio del libro de congregación. Esta semana vamos a aprender lecciones valiosísimas del ejemplo de Pablo. Vamos a aprender lecciones que nos enseñan el valor de hablar con respeto a las personas con autoridad, de aprovechar todas las oportunidades que podamos tener para dar testimonio. Y vamos a ver también cómo puede ser que nos estemos resistiendo a la verdad. ¿Qué significa esta expresión? Lo vamos a hacer por medio de analizar la información que tenemos para esta semana del libro Testimonio Completo. En concreto estamos en el capítulo 25, titulado Apelo a César. Y vamos a considerar los párrafos 8 al 13, bajo el subtema No desobedecí. Estos párrafos nos van a servir de ayuda para analizar la porción de la Biblia que encontramos en Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 25, versículo 13, hasta el versículo 15 del versículo 26. Estáis todos invitados a poder participar y el hermano Jairo Bejarano nos va a ayudar con la lectura de hoy. Así que sin más, empezamos con los párrafos 8 y 9. Unos días después de que Pablo apeló a César, Festo recibió la visita de cortesía del rey Agripa y su hermana Berenice. En el Imperio Romano se tenía la costumbre de que los funcionarios les hicieran ese tipo de visitas a los gobernadores recién nombrados. Al felicitar a Festo por su nuevo cargo, Agripa sin duda pretendía crear una relación amistosa que pudiera serle útil para alcanzar sus objetivos políticos. El rey Agripa sintió mucha curiosidad cuando Festo le contó lo de Pablo. Al día siguiente, los dos gobernadores llegaron con gran ostentación al tribunal para escuchar el caso. Pero lo más impresionante no fue esa llegada espectacular, sino las palabras que Pablo estaba a punto de decir. Pues la pregunta para estos párrafos es: ¿a qué fue el rey Agripa a Cesarea? ¿Emma? Fui a visitar a Festo. Muy bien. Hermana Elena de Monjas. Como ha dicho Emma, fue a visitar a Festo porque acababa de ser nombrado en su cargo. Y es que esta era una costumbre del Imperio Romano, que los funcionarios importantes pues solían felicitar a los nuevos gobernadores y de este modo pues establecían unas buenas relaciones políticas. Muy bien, así es. Hermano Jairo Baidez. Y parece ser que cuando llegó a verlo, entonces le cuenta este caso raro que tenía, este caso difícil, y es cuando le entra la curiosidad y él quiere también ir a ver a Pablo y conocerlo. Muy bien, así es. Eso fue lo que ocurrió. Vamos a aprender un poquito más de este personaje en el recuadro el rey Herodes Agripa II. Podemos leer los dos primeros párrafos, Jairo. Cuando el capítulo 25 de Hechos habla de Agripa, se refiere a Herodes Agripa II, el último de la familia de los Herodes que fue rey. Su bisabuelo era Herodes el Grande y su padre era Herodes Agripa I,
el que había atacado a la congregación de Jerusalén 14 años antes. Para cuando su padre murió, en el año 44, Agripa tenía 17 años y estaba en Roma. Allí recibió educación en la corte del emperador Claudio. Como los consejeros de Claudio pensaban que Agripa era demasiado joven para ocupar el puesto de su padre, se nombró en su lugar un gobernador romano. Aun así, según Flavio Josefo, aunque Agripa estaba en Roma, defendía a los judíos y sus intereses. Muy bien. Pues podemos preguntar quién fue Herodes Agripa II y qué relación tenía con Herodes el Grande. ¿Quién fue este personaje? Hermano Reyes, Rubén. Pues este fue el último de la dinastía de los Herodes. El bisabuelo de él, Herodes el Grande, fue quien reinaba cuando Jesucristo nació, quien intentó matar a Jesucristo. Así que vemos un poco la trayectoria política de esta familia. Muy bien. Nos ayuda además a situarlo un poquito en la historia, ¿verdad? ¿Y por qué no fue nombrado rey inmediatamente después de la muerte de su padre? ¿Qué es lo que nos dice el párrafo? Hermano Rubén Reyes. Pues parece ser que cuando su padre murió él tenía 17 años solamente, y aunque es verdad que estaba educado bajo la corte del emperador, pero los consejeros pensaban que quizá todavía era demasiado joven y entonces pues se nombró a otro gobernante mientras que él adquiría mayor experiencia. Estupendo, eso fue justo lo que pasó. Pues terminamos de leer el recuadro. Jairo, los dos siguientes párrafos, por favor. Alrededor del año 50, Claudio lo hizo rey de Calcis, y en el 53 lo hizo rey de Iturea, Traconítide y Abilene. Además, se le encargó que supervisara el templo de Jerusalén y se le dio autoridad para nombrar a los sumos sacerdotes judíos. Después, el emperador Nerón, sucesor de Claudio, lo hizo también rey de algunas regiones de Galilea y Perea. Cuando conoció a Pablo, Agripa estaba en Cesarea con su hermana Berenice, quien había abandonado a su esposo, el rey de Cilicia. En el año 66 intentó detener la rebelión de los judíos contra Roma, pero no lo consiguió. Así que se convirtió en blanco de los ataques rebeldes y no tuvo más remedio que unirse a los romanos. Después de que Roma acabó con la rebelión, el nuevo emperador, Vespasiano, lo recompensó dándole más territorios. Muy bien, podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué rol desempeñó Agripa en relación con el templo de Jerusalén? ¿Qué hemos visto? Hermano Navío, por favor. Pues sí, dice que se le encargó que supervisara el templo e incluso se le dio autoridad de nombrar a los sumos sacerdotes judíos. Así que vemos como tenía bastante influencia. Así es, así fue. ¿Y qué ocurrió cuando Agripa intentó detener la rebelión judía? ¿Qué hemos visto? Hermana Juani, de Serra. Sí, pues vemos que no lo consiguió y debido a eso pues se convirtió en centro o blanco de los ataques rebeldes. Así que no tuvo otro remedio que unirse también a los romanos. Y dice que después de que Roma acabó con esa rebelión, el emperador Vespasiano le recompensó dándole más territorios aún. Así es, así fue. Bueno, pues ya conocemos un poquito más acerca de este personaje, de Agripa, y vamos a ver cómo continúa Pablo. Vamos a leer los párrafos 10 y 11. Con mucho respeto, Pablo le agradeció a Agripa la oportunidad de defenderse ante él, sobre todo porque este rey era un experto en todas las costumbres y las controversias de los judíos. A continuación, comenzó a repasar su propio pasado. Yo viví como fariseo, según la secta más estricta de nuestra religión. Mientras era fariseo, Pablo esperaba la venida del Mesías, pero ahora que era cristiano, afirmaba sin miedo que Jesucristo era ese Mesías que Dios les había prometido siglos antes a sus antepasados.
le dijo que el motivo por el que lo estaban juzgando era que predicaba el cumplimiento de esa promesa, en la que también creían quienes lo acusaban. Esto hizo que a Agripa le picara todavía más la curiosidad. Después, Pablo le habló de la crueldad con la que había perseguido a los cristianos. Dijo: estaba convencido de que debía usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús el Nazareno. Como estaba sumamente furioso con ellos, llegué al punto de perseguirlos hasta en ciudades apartadas. Pablo no estaba exagerando. Muchas personas fueron testigos de su violencia contra los cristianos. Puede que Agripa se preguntara: ¿por qué habrá cambiado tanto? Muy bien, pues las preguntas para estos párrafos es: ¿cómo demostró Pablo su respeto hacia Agripa y qué le contó sobre su propio pasado? Hermano Bejarano, Daniel. Sí, pues como menciona el párrafo, Pablo con mucho respeto le agradeció a Agripa la oportunidad de poder defenderse ante él, y sobre todo porque él sabía que él era un experto en todas las costumbres y controversias de los judíos. Muy bien, eso es. Hermana Patricia, aquí adelante. Y ahora cuando empieza a hablar de su pasado, lo primero que le dice es que él había vivido como fariseo, que de hecho en la secta más estricta de aquella religión, y que mientras era fariseo pues él estaba esperando, como todos los judíos, la venida del Mesías. Sin embargo, ahora que era cristiano, pues no tenía ningún miedo en defender la idea de que ese Mesías esperado era Jesucristo. Muy bien, así fue. Noa. Perseguía a los cristianos. Muy bien, eso hizo. Pedro Pablo, por favor. Y para lo que remataba la cuestión y que le picaba la curiosidad a Agripa, era que Pablo le dijo que le estaban persiguiendo precisamente por esto que creían los judíos, y que él declaraba como cristiano que el Mesías era Jesucristo. Muy bien, eso es. Jairo. Sí, también en Hechos 26 vemos cómo Pablo le trató con sumo respeto a Agripa. Utilizó palabras como que se sentía feliz de poder defenderse ante él, ya que luego le daba encomio, le decía que era experto en todas sus costumbres y controversias de los judíos, y luego humildemente le decía que le rogase que le escuchase con paciencia. Entonces vemos que es muy buen ejemplo a la hora de hablar a alguna autoridad o a alguien que tiene autoridad en el mundo, esa buena actitud y esa humildad nos va a dar buen testimonio. Muy bien, así es. Hermano Juan Mesa. Hablando sobre cómo se sentía Pablo en el pasado, en Hechos 26 del 9 al 11, le dijo que estaba sumamente furioso con los cristianos y que llegó hasta perseguirlos en ciudades apartadas. Sabemos que viajó hasta Damasco con el fin de perseguirlos, y eso puede que hiciera que le picara la curiosidad al rey Agripa, de decir cómo una persona que estaba sumamente furioso con los cristianos pudo llegar a cambiar tanto. Muy bien. John. Y con esto que estaba contando de su vida no estaba siendo ningún exagerado, ni estaba diciendo nada que no fuese verdad, porque había muchos testigos de cómo había actuado con crueldad. Por ejemplo, en Gálatas 1:23 se menciona cómo la gente solía decir de él, ¿no? Pero fíjate, este hombre que antes perseguía ahora está predicando las buenas noticias, sorprendidos, ¿no? Así que había testigos de que Pablo había tenido ese comportamiento. Muy bien, así fue. Hermano Altaver, Efraín. Esto nos enseña cómo un buen ejemplo puede dar muy buen testimonio. Lo vemos en hermanos, ¿no?, que quizás a veces han perseguido a los testigos, hermanos que han dejado quizás vicios en su vida pasada, y luego cuando ellos van a predicar, cuando tienen un estudio, les cuenta su experiencia, y eso ayuda mucho a que las personas vean que se puede cambiar y que pueden llegar a servir a Jehová de la misma manera. Así es. Hermano Agustín Cuadrado. Y además vemos la diferencia de Pablo ante Agripa y ante Festo. Ante Festo no se mete en nada de las cosas de los judíos, simplemente le explica las diferencias que había y ya está, porque Festo ni tan siquiera sabía tanto de los... Pero ahora Agripa sí conoce muy bien a los judíos, sabía la diferencia que había en los fariseos, lo que él había hecho antes cuando era fariseo,
todas esas cosas Agripa sí las conoce y por eso le dice que tenga un poquito de paciencia porque le va a explicar bien todo el proceso de por qué ahora él está ahí. Muy bien. Pues vamos a ver cómo continuó Pablo. Leemos los párrafos 12 y 13. Pablo mismo explicó por qué había cambiado cuando contó lo siguiente. Viajaba a Damasco autorizado y comisionado por los sacerdotes principales, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz del cielo más brillante que el sol, y nos envolvió a mí y a los que iban conmigo. Cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño por estar dando coces contra el aguijón. Pero yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Antes de esta visión, Pablo se había comportado como un animal que estaba dando coces o patadas contra el aguijón. ¿En qué sentido? Pues bien, a las bestias de carga las solían guiar usando una vara con una punta afilada llamada aguijón. Si el animal se resistía y le daba patadas a la vara, solo conseguía lastimarse. De forma parecida, Pablo se resistía a seguir la guía de Dios y solo conseguía lastimar su relación con él. Era sincero, pero vivía engañado. Cuando Jesús se le apareció en el camino de Damasco, logró que cambiara su forma de pensar. Pues muchas gracias, Jairo, por tu ayuda con la lectura. La parte A de estos párrafos dice cómo explicó Pablo por qué había cambiado. Aria. Al mediodía vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol. Oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Genial. Así es como pasó. No conozco tu nombre, hermano. Es muy interesante también la nota hablando sobre la expresión al mediodía, ya que a menos que un viajero tuviera mucha prisa, al mediodía descansaba a causa del calor. Gracias a esto vemos lo empeñado que estaba Pablo en su misión de persecución y a su vez vemos también el gran cambio que hizo al conocer a Jesús. Qué buen detalle. Y la parte B nos dice, ¿en qué sentido había estado dando coces contra el aguijón? ¿Qué quiere decir esta expresión? Hermana Mireya, de Altaver. Pues en el sentido de que, bueno, antiguamente se guiaba a los animales con una vara y la punta afilada y cuando los animales se resistían y daban coces a la vara, ellos mismos se lastimaban. Pues del mismo modo había hecho lo mismo sin querer seguir la guía de Dios y solo conseguía lastimar su relación con Él. Muy bien, así es. Hermana Seila. A mí este párrafo me ha hecho pensar en cuántas personas hoy en día también están dando coces contra el aguijón, ¿no? Son como Saulo, son sinceros pero viven engañados, ¿no? Y sin duda que esto nos motiva a predicar, saber que pueden ser futuros Pablos. Muy bien, así es. Por Zoom, hermano David Baidez. Sí, y me gusta mucho el texto de Juan, palabras de Jesús, cuando dice que llegaría la hora que el que los mate, dice, creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y el párrafo lo relaciona con la sinceridad, que es una cualidad preciosa, pero no basta. No basta. Igual que no basta ser sincero para sobrevivir a un desastre natural, tampoco basta la sinceridad para acercarse a Jehová. Tenemos que conocer realmente lo que la Biblia enseña y aplicarlo. Y es un buen mensaje para aquellos que se acercan al pueblo de Dios ahora. Muy bien, muchísimas gracias por la aplicación. ¿Y hermano Monjas, Pedro? Sí, otra aplicación práctica que me ha llamado la atención es cómo explicó las cosas Pablo a Agripa, porque Pablo tenía muchas cualidades y tenía motivos precisamente para sentirse satisfecho de su ministerio. Sin embargo, no tuvo ningún problema en reconocer cuál había sido su pasado y cómo servía precisamente esa explicación como palanca o como ayuda para demostrar sus razonamientos. Eso nos muestra cuán importante es la humildad. Si somos humildes, también es seguro que podemos llegar a tocar el corazón de las personas
personas interesadas. Muy bien, sin duda que eso es así. Pues seguro que hemos disfrutado muchísimo con el análisis, ¿verdad?, de los párrafos de hoy. ¿Cómo seguirá la aventura de Pablo? Pues lo veremos en otras semanas. Pero hoy me gustaría que me contestarais a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me llevo yo a casa del análisis de hoy, ¿no? ¿Qué es ese puntito que me ha gustado especialmente, que quiero poner en práctica? Estáis invitados a comentar. Hermano Ángel Páramo. Bueno, por un lado, el respeto con el que Pablo habló con estas autoridades superiores sin tener ningún tipo de miedo, pero también que él no tuvo reparo en hablar de su propia experiencia personal cuando estaba predicando a las personas, y eso pues quizás es un punto que me gustaría poner en práctica también en la predicación. Muy bien, sin duda que así es. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Bien, pues también muchas gracias a ti, hermano Martín, y a nuestro hermano Jairo por su buena lectura también del estudio bíblico de congregación. Dijimos al principio que la reunión sin duda prometía ser eso, prometedora, edificante, y podemos decir que lo ha sido, ¿verdad? Entre otras cosas, en la reunión de hoy hemos analizado que para ser verdaderamente rico tenemos que contar con la bendición de Jehová, siendo justo y trabajando a favor de sus intereses. También vimos qué bendiciones concretas, son las que enriquecen a los siervos de Dios. Hablamos de la abundancia de alimento espiritual que tenemos, el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el apoyo de Jehová mediante su fuerza, y también el amor de los hermanos. Y también hemos visto el buen trabajo que está realizando el Departamento de Diseño y Construcción, el Departamento Local de Diseño y Construcción, tanto en la construcción como también en el mantenimiento de los salones del reino. Se nos animaba a colaborar a todos nosotros. Y por último hemos visto con respecto a Pablo la defensa magistral que hizo también ante el rey Agripa. ¿Qué veremos la próxima semana? La siguiente reunión. Bueno, una de las asignaciones se titula No lo diga. Así. ¿El qué? ¿Cuándo debemos no abrir la boca? Pues la semana que viene despejaremos esa incógnita. Beneficios de ser una persona buena. Es otra de las asignaciones que tendrá lugar la próxima semana, entre otras, sin duda muy interesante. Muy bien, pues queremos concluir nuestra